Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, pasamos en este momento a la mesa de la palabra y hoy se encuentra con nosotros el reverendo Padre Juan Bautista. Buenos días, Padre. Buenos días, Yadira. Dios te bendiga. Qué gusto estar aquí contigo. Amén, qué bueno tenerte. Y la mesa de la palabra de hoy está basado en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 17, y lee así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillaba, brillante. Los envolvió en su sombra y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense. No tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Vamos a reflexionar un poco sobre este evangelio de Mateo. Muy bien, Yadira, este evangelio de Mateo muy precioso y es el último domingo del tiempo de Epifanía. La Epifanía inició con el Día de Reyes, como decimos nosotros, o Día de Epifanía, y pues ya con este domingo último del tiempo de Epifanía, precisamente termina ese tiempo y es el domingo antes del miércoles de ceniza. Y es importante resaltar que Jesús pues nos habla de mucha manera y nos trae a nosotros todos y todas, así como trajo a los discípulos, temas que a veces nos emocionan, como es el tema de hoy, donde Jesús se transfigura. Transfigurarse quiere decir, como muy bien lo dice el Evangelio, se transformó, cambió su aspecto. Y importantísimo entender que la transfiguración del Señor, pues prácticamente inició con aquella pregunta que Jesús le hizo a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ve. Entonces, a partir de ahí, Jesús, sin embargo, luego le anuncia que va a sufrir. Pedro y los demás discípulos no entienden que Jesús sufriera, porque veían que Jesús no tenía razón de sufrir. Y es entonces cuando Jesús invita precisamente a Pedro, a Santiago y a Juan, y lo invita a un cerro, y en ese cerro se transforma. Su aspecto cambió. Y pues, ¿qué está haciendo en ese momento? Dándole ánimo a los discípulos que estaban entristecidos porque Él le había anunciado que iba a sufrir. Cuando Jesús se transforma, lo que hace es mostrarle su gloria por adelantado. Y allí, en ese momento, fue como para los discípulos algo jamás pensado por ellos, algo que los impactó grandemente. Y al ser impactado, precisamente porque dice que su rostro se volvió brillante, su ropa resplandeció, y así es. Lo que tenemos que entender es, en este aspecto, en este contexto de la transfiguración, que nosotros, aunque andamos por este mundo, caminamos por este valle de lágrimas, por muchas situaciones, vamos a ponerlo así, a veces nos toca sufrir. Y a veces hasta podemos desencantarnos, pero tenemos que mirar mucho más allá, saber que el premio viene después de el trabajo, los sufrimientos,
los malos momentos y todas esas cosas. Entonces Jesús nos está diciendo a través de este texto hermoso que tan sencillo como eso, nuestra vida no va a ser siempre esto, nuestra vida va más allá, va mucho más allá. Por eso hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, ¿verdad? Para poder ver la cara, el rostro de Dios frente a frente. En la lucha, el trabajo tiene un premio. Y Jesús lo está diciendo ahí. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Quiénes son? Discípulos muy queridos de Jesús. Recuerdan que Pedro es aquel, ¿verdad?, que hizo la confesión de fe. Y recuerdan que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, ¿quiénes fueron? Aquellos que querían estar sentados juntos, que su madre pidió, que cuando esté en tu reino, uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. Significa que son discípulos muy cercanos de Jesús, pero que sufren al ver que Jesús sufre, pero que gozan al ver que Jesús goza. Entonces, en el texto que hemos escuchado, precisamente, ahí se manifiesta el Espíritu de Dios, ahí se manifiesta la voz del Padre, ahí se manifiesta, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en esas nubes brillantes, y ahí se manifiesta el Hijo. Si estamos hablando de la manifestación de la Trinidad en ese momento en que Jesús transfigura. Por tanto, yo creo que para nosotros es un momento muy, muy importante en nuestro caminar, porque nos invita entonces a esperar, y a esperar lo bueno, a esperar la gloria, a esperar la resurrección, ¿verdad? Y eso. Entonces, además de eso, yo tengo que decir que, sinceramente, nosotros como iglesia, como dice muy bien la palabra, tenemos que entender que Jesús se basamenta también en la antigua escritura. ¿Quiénes están presentes? Están presentes allí Elías y está presente Moisés. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, el capítulo 19 del Éxodo, por ejemplo, nos lo dice claro y nos va diciendo que Dios da a su pueblo una ley por la cual debe regirse, debe caminar siempre con esos mandamientos que el Señor le va dando. Y Moisés es precisamente aquel que el Señor Dios escogió, primero para salvar a su pueblo, al pueblo que sufría en Egipto, ¿verdad? Él fue el liberador, él condujo al pueblo por el desierto. Pero también Elías representa a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos hombres que Dios también se eligió y que hablaron, que proclamaron, que anunciaron, que denunciaron, ¿verdad? Y Elías entonces representa en sentido a los profetas. De tal manera que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento aquí se encuentran. Y se encuentran donde deben de encontrarse, precisamente en torno a Jesús. Jesús, que es nuestro guía, que es el Dios con nosotros, que es aquel que viene a salvarnos. A pesar de todas las situaciones que tengamos, Él vino para decirnos, tengan vida, tengan fe, tengan esperanza. Entonces, ese contexto, yo creo que la transfiguración en este último domingo nos deja saber que Jesús sigue manifestándose. Y claro está, la Epifanía, manifestación del niño Dios, del Mesías, primero los reyes de Oriente, ¿verdad? Con la fiesta de Epifanía el día 6. Manifestación del Señor también en el bautismo. Manifestación del Señor en la boda de Caná de Galilea. Manifestación del Señor en este momento de transfiguración. Entonces todo eso nos indica que el Señor sigue
manifestándose en estos tiempos en que hay tantas situaciones difíciles, Yadira. Eso es así. Tanto, ¿verdad?, que uno ve como desesperanza. Ahí tenemos una motivación grande para seguir nuestro caminar, nuestro peregrinar como hombres y mujeres de Dios, parte de su pueblo, parte de su iglesia, a la cual tenemos que amar, a la cual por la cual tenemos que trabajar muchísimo. Y en eso estamos, Yadira. Claro, que el hermoso planteamiento el que tú estás trayendo en esta mañana, cuando nos estás explicando, ¿verdad?, que Jesús se transfigura y ellos ven esta etapa, ¿verdad?, este episodio, esta revelación, ¿verdad?, de Jesús, para ellos poder afianzar también parte de su fe, porque estaban un poco tristes, desconsolados, porque Jesús también estaba triste, sí, en cierto modo, ¿verdad? Sí. Y cómo ellos pudieron afianzar la fe, pero también en la mitad del texto, cuando habla de que vamos a hacer 3 chozas aquí porque nos sentimos tan bien, y entonces él le dice, no podemos hacer eso aquí, ¿verdad? Yo creo que nosotros también deberíamos entender, al igual que tú invitaste en esta mañana, que también de vez en cuando también nos pasa a nosotros lo mismo. También estamos tristes de vez en cuando, también algunas veces nos sentimos un poco desconsolados, y la fe se tambalea, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar lo que Jesús quiere y lo que Jesús nos está revelando a través de nuestra propia historia? Porque sí, hay veces que tenemos que ver también a Jesucristo en las cosas que nos suceden y cómo todo, ¿verdad?, cambia, cómo las cosas se arreglan, porque cuando estamos bien cerca de Jesucristo, eso es lo que pasa en nuestra vida. Tal vez no vayamos a ver la transfiguración según la vieron ellos, pero vemos otras cosas que son muy importantes y que a veces en nuestra humanidad no podemos divisar, pero que están ahí y son posibles porque Dios las hace posibles en nuestras vidas. Sí, definitivamente, Yadira, fíjate que esa expresión de Pedro, ¿verdad? Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Dice de cómo se sentían ellos. Exacto. O sea, del bienestar. Y tenemos entonces que entender que ese bienestar siempre Dios nos lo está ofreciendo. Y hay que verlo en el día a día. Claro. Hay que ver esa presencia de Dios en medio del pueblo. Eso es así. En medio de nosotros. Dios está haciendo el trabajo. Dios está manifestándose también. Pero recuerda que es el misterio. Es el misterio de la transfiguración. La transfiguración es el misterio. Dios es el misterio. El Señor, pues, no lo vemos quizás así tangiblemente, palpable, no. Pero Dios está. Claro. Y es entonces donde entra la fe. Yo creo. O sea, y creemos, y estamos en esa actitud positiva precisamente, fíjate, cuando la fe nos toca y cuando nosotros decimos yo tengo fe y yo soy de la iglesia, hay una cosa y es que tiene que notarse. Y ¿cómo decimos, Señor, quédate con nosotros? Fíjate, nosotros decimos, quédate con nosotros, Señor. Cuando celebramos la misa, cuando escuchamos la palabra, tiene que brotar ese grito y esa alegría. Qué bien que estamos aquí. Cuando celebramos la misa, Yadira, es importante eso que tú dices, hay una transformación. Claro. A Jesús allí se transforma, del pan pasa al cuerpo y del vino pasa a la sangre. Momento tan sencillo como eso, y entonces decimos presencia real. Dios está allí porque se ha transformado, porque ha cambiado. ¿Y se ha transformado para qué? Para dársenos, para que nosotros nos acerquemos. Y yo siempre digo, Yadira, que cuando uno se acerca a la Santa Eucaristía, cuando uno recibe la Eucaristía, pues mira, uno ha recibido esa transfiguración del Señor, esa transformación del Señor. Y entonces entra a nosotros, a través de las especies, el pan y el vino,
convertida en sangre y cuerpo del Señor. Podemos ver la transfiguración aquí. Entonces yo me pregunto, si participamos de ese momento, ¿no estamos nosotros también participando de un momento glorioso? Amén. Porque eso es la Santa Eucaristía para nosotros los cristianos. Amén. De verdad, gracias Padre por estas palabras de esta mañana tan hermosas, de verdad que sí. Bendiciones a la comunidad de Nuestra Señora de Walsingham, allá en Cabo Rojo. Muchos hermanos y hermanas nuestras, un abrazo muy grande de parte de la Iglesia Episcopal y de Senderos. Este es su programa. Y bendiciones en toda esa labor que usted hace, no solamente en esta comunidad de fe, sino también como arcediano del Arcedianato Suroeste. Bendiciones. Gracias, Yadira. Muchas bendiciones para ti y para los que nos escuchan también. Amén.